Tenemos la medición de la tensión de alimentación, en este caso primario nominal, la potencia activa que consume el circuito y la corriente que esté atravesando este circuito. En el secundario no tenemos nada más conectado que un voltímetro para averiguar su tensión, si es que acaso nos hace falta, en algunos puntos del cálculo. Damos por sentado de que la potencia activa no es otra cosa que, por razones físicas, que la tensión por la corriente multiplicado por el factor de potencia que corresponda, porque hay una bobina en el circuito, con lo cual debe haber un ángulo φ0 que se presenta, ¿no? Si hay un consumo activo, tendrá que haber alguna resistencia equivalente. Si hay un consumo reactivo, lo tiene que haber porque hay una bobina, tiene que aparecer el φ0, ¿no? Ese φ0 es el que nos puede explicar la aparición de P activo igual a tensión por corriente medidas por el coseno de phi. El phi no lo hemos medido y lo podemos deducir por despeje. Haciendo eso encontramos, Haciendo eso encontramos la corriente resistiva y la corriente inductiva, I0 por coseno de phi, I0 por seno de phi0, ¿no? Entonces la corriente de magnetización la podemos obtener despejando el φ0 de aquí y calculando adecuadamente cada una de estas corrientes. Con esas corrientes y con la tensión que hemos medido, podemos descubrir los valores de la resistencia y la inductancia equivalente. Bueno, no la inductancia en este caso, pero sí la reactancia equivalente, ¿sí? Resistencia y reactancia equivalente del circuito. Con ello hemos obtenido nuestro circuito equivalente, que hemos supuesto tan sencillo como un paralelo de la resistencia que consume la potencia activa en paralelo con la inductancia que consume la potencia reactiva y que genera el campo magnético en el circuito magnético del núcleo, que es el flujo magnético circulante. Es decir, que es una corriente a la que le atribuimos las propiedades de magnetización, ¿sí? Esa es la que genera el flujo magnético. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hacemos el diagrama fasorial equivalente. Fíjense que hemos tomado referencia a la tensión de alimentación. Al tomar la tensión de alimentación y nuestro primer componente analizado ser una resistencia, no hay otra que la corriente esté alineada, esté en fase con la tensión, ¿sí? La tensión de alimentación damos por hecho que es la misma tensión que recibe la bobina, a pesar de que hay algunos componentes de por medio en el que habrían caído algo de tensión, damos por hecho que no es mucho, y B1 es igual a E1, ¿no? Corriente de pérdidas en hierro y corriente de magnetización en vertical. ¿Lo ven eso ahí, no? Bueno, como la corriente de magnetización es la generadora del flujo magnético, podemos ver que el flujo magnético también está dibujado sobre ese mismo sentido y dirección que la corriente de magnetización, ¿sí? Esa da lugar al flujo, y el flujo pueden verlo ahí como un fasor o vector en el mismo sentido que el fasor de la corriente de magnetización, ¿sí? La corriente resultante, que no es otra cosa que la corriente medida, es la resultante geométrica de la suma de las corrientes. Así que la resultante geométrica de la suma de las corrientes no es otra que la hipotenusa de ese pequeño triángulo, que tiene por ángulo de referencia phi sub 0. ¿Sí? Ahí termina entonces nuestro ensayo de vacío, que nos permite deducir un circuito equivalente de vacío. Este es el circuito equivalente de vacío. ¿Alguna pregunta? Dado que hemos medido la tensión del circuito secundario, podemos deducir el M del transformador, siendo el M el factor de transformación, un coeficiente numérico simple, el factor de transformación que siempre es la relación de primario a secundario. Así que si hemos caracterizado el primario en la medición y secundario como el que ha quedado abierto, pueden ver que nuestro M es el B1N sobre el B20. A pesar de que eso se podría leer como un 20, no es un 20, ¿no? Es un B20, donde el 2 corresponde a secundario y el 0 a la situación de vacío.
¿De acuerdo? Esa es la notación que usa este autor para la medición de vacío del secundario. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a aprovechar un instante antes de seguir con el ensayo de cortocircuito. Vamos a tomar asistencia. Escríbanme por favor en el chat si este es su curso, ¿sí? Si este es su curso. Escríbanme legajo y nombre completo. ¿Sí? Escriban en chat legajo y nombre completo. Traten de escribir en una línea legajo y nombre completo. Como el chat lo grabo, me queda como lista de asistencia de ustedes esta lista. Está su legajo y nombre completo. Bueno, se han terminado. Todos han puesto entonces ya legajo y nombre completo. Esta es la lista de asistencia entonces del día de hoy. Todos los que han puesto legajo y nombre completo figurarán presentes. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguna pregunta? Ensayo de cortocircuito a tensión reducida. Bueno, en el ensayo de cortocircuito a tensión reducida, les llamo así porque hay otros ensayos que no son a tensión reducida. Después, cuando con el ingeniero Maximiani vean todos los ensayos del transformador, es probable que estén los apuntes que haya subido en estos días. Bueno, hay, no sé, una serie de 13 a 16 ensayos. Cada uno va apuntando a un distinto aspecto del transformador real, de potencia, de distribución, sin duda. Y uno de esos ensayos es el ensayo de vacío, otro es el ensayo de cortocircuito a tensión reducida, y todavía hay otro ensayo de cortocircuito a tensión nominal. Ese ensayo es el que se conoce por ensayo de potencia dinámica, y es un ensayo destructivo. ¿Sí? Ese es un ensayo destructivo. El ensayo destructivo ese se lo hace por muestreo sobre algunos transformadores para evaluar la capacidad de resistencia a situaciones extremas de ese lote de transformadores. ¿Sí? Una especie de prueba de fósforo. Probamos un fósforo para saber si andan y los demás suponemos que tienen que andar como el quemado. Algo parecido para el transformador en la prueba dinámica, prueba de cortocircuito ensayo dinámico, en el cual es destructivo y se miden desde cuánto aguanta antes de abrir alguna fisura en el casco, a qué temperatura hierve el aceite que ha sido colocado, en fin, una serie de detalles extras que no vienen en el caso de este ensayo mucho más simple, hecho para propósitos de modelado. Entonces, recuerden de haber puesto su legajo y nombre completo en el chat a manera de asistencia, todos los que son del 4Y1, ¿no? Bueno, entonces tenemos el ensayo de cortocircuito a tensión reducida, no es destructivo, se hace a tensión reducida, es decir, que para uno de los dos bobinados, sea primario o secundario, se lo alimenta con una tensión inferior al 10% generalmente, inferior al 10%, y se hace un ensayo proporcional a esa tensión, y se deducen una serie de propiedades que son las que vamos a ver en este ensayo de cortocircuito. Vamos a acelerar a ver si podemos llegar a ver
un ejemplo de aplicación, ¿sí? El ejemplo de aplicación, en el que se hacen ambos ensayos y se deducen el circuito equivalente del transformador. Si llegan a tener dudas, bueno, no dejen de volver a leer estos materiales, ver el video si les hace falta, y hasta pueden ver el video del 4R2 si tienen acceso. Creo que están en la misma carpeta, ahora no recuerdo. Por si acaso la explicación de uno u otro haya diferido un poco. Pero lo mejor es leerlo, ¿sí? Entonces, si ustedes leen detenidamente este ensayo de cortocircuito, tenemos la situación de prueba. Veamos la situación de prueba. Ahí tenemos la situación de prueba. Pueden ver que el ensayo es muy similar, salvo por el detalle de que la bobina amperométrica ha sido puesta al principio y la bobina voltimétrica convenientemente al final de la medición. Ahí no se especifica un reóstato a la entrada, pero se puede conectar un reóstato que regule la tensión de entrada hasta que se dé una cierta condición. Tenemos entonces una tensión variable al principio, una tensión variable en el sentido no de alterna, sino de ajustable. Es una tensión ajustable. Fíjense, este ensayo se realiza a tensión reducida. ¿Pero qué tensión se utiliza? Bueno, una norma describe, hay muchos posibles, pero una de las normas típicas para esto ensayo describe que la corriente que atraviese el amperímetro debe ser igual a la nominal. ¿Sí? Un transformador no está diseñado para trabajar al máximo, está trabajado para trabajar a una tensión nominal que podría considerarse el máximo de trabajo, ¿sí? Esa corriente nominal y esa tensión nominal son datos del fabricante, ¿sí? Son datos del fabricante. Entonces, si conocemos la corriente nominal como dato del fabricante para ese bobinado, en este caso el lado primario, ajustamos la tensión de alimentación hasta que la corriente leída en el amperímetro sea la corriente nominal del transformador. ¿Se entendió? Ajustamos la tensión de alimentación y la dejamos fija en el punto en que el amperímetro mide una corriente igual a la nominal. En ese punto ustedes van a comprobar, para la mayoría de estos transformadores con su arquitectura de construcción, que la tensión en B1CC está en el orden de 3 al 10% de la tensión nominal de alimentación. ¿Sí? En ese punto se hace el ensayo. El ensayo entonces consta de ajustar la tensión de alimentación entre el 3 y el 10%, generalmente es típico, cuando el amperímetro mide la corriente nominal. En ese punto medimos, sin duda, la corriente nominal a la que llamamos corriente de primario de cortocircuito, la potencia de cortocircuito, que es una potencia activa consumida por el circuito, y la tensión de alimentación del primario, que sin duda es una tensión reducida en el orden del 3 al 10% por ser realizada solo a corriente nominal, pero no a tensión nominal. Recuerden que del otro lado tiene que haber un buen y grueso puente, eso es lo que indica ese dibujo, para que la corriente circule libremente del otro lado, tanto como sea necesario, ¿sí? En general no va a ser superior a la capacidad propia del bobinado porque está hecha a menores tensiones, pero sí puede haber unas buenas y grandes corrientes, para lo cual está todavía capacitado de conducir el secundario. Hecho ese ensayo, entonces tenemos una vez más tres lecturas. Esas tres lecturas no son otras que la potencia activa de consumo, la tensión de alimentación reducida, la corriente nominal y nada más, ¿sí? Bueno, se ve que algunos les han dicho, che, venía a poner presente porque no estaban presentes. No he visto que haya 31 hace un rato, había menos gente. Es probable que la próxima vez les tome más de una vez en la hora el presente. Bueno, decíamos entonces, potencia activa igual a tensión de alimentación reducida por corriente nominal del primario por el coseno de phi de la situación. ¿Por qué hay un coseno de phi? Una vez más, porque tenemos alguien que consume la potencia activa, sin duda que es una carga resistiva. Pero está, como esta vez la potencia
activa puede estar relacionada con la transferencia de energía, porque esta vez hay corrientes del otro lado cerrando, ¿sí? Tenemos un circuito en serie equivalente entre una resistencia equivalente y una inductancia equivalente. ¿La inductancia equivalente cuál es? La inductancia equivalente es básicamente las ciertas inductancias equivalentes de la transferencia entre primario y secundario, ¿sí? Después veremos a qué atribuirle. Y la resistencia equivalente es la resistencia propia de haber superado el circuito magnético y haber transferido la corriente a través de la bobina 1 y a través de la bobina 2. O sea que hay corriente en bobina 1 y corriente en bobina 2, ¿sí? Para la situación de este ensayo, lo que se desprecia por el orden de las corrientes, o por el orden de la potencia, si lo quieren, es la potencia de vacío. Se supone que toda la potencia que ha consumido este circuito es atribuible a las pérdidas del cobre. ¿De acuerdo? En este ensayo le atribuimos a las pérdidas del cobre, así como le llamamos, a la resistencia equivalente de bobinado 1 más bobinado 2. ¿Sí? Entonces en este ensayo, ¿sí? La resistencia RCC va a ser equivalente a el valor combinado de las resistencias de bobina 1 y bobina 2. ¿Sí? Va a ser una combinación de resistencias de bobinado 1 y bobina 2. En cambio, la inductancia, dado de que, como dije, la mayor parte de la potencia aquí se puede atribuir a la carga activa propia de las resistencias de los bobinados, la carga inductiva en este caso no es la de magnetización. No es la de magnetización. Es una combinación de las inductancias de fuga de los dos bobinados, ¿sí? Es una combinación de las inductancias de fuga de ambos bobinados. Es decir, que esta vez sí son pérdidas. El XCC representa pérdidas magnéticas, o mejor dicho, pérdidas inductivas. ¿Por qué? Porque en un bobinado, fíjense aquel bobinado, el núcleo pasa por el medio, pero el núcleo encierra todas las líneas de fuerzas de esa bobina. ¿Qué opinan ustedes? Todas las líneas de campo se cierran por el bobinado, por el núcleo que nosotros hemos dispuesto en este transformador. No, evidentemente no, porque si no debería ser un núcleo que rodea completamente a la bobina y se cierra como si fuera una manzana, ¿no? Como si fuera, el núcleo sería el corazón de la manzana y todas las líneas tendrían la forma de un lado hacia el otro, de un polo de la manzana hacia el otro lado, ¿no? Ustedes han visto las formas que toman estos campos magnéticos alrededor de un núcleo que podría ser un imán, en este caso un electroimán. No es posible que todas las líneas se cierren sobre el núcleo, si bien lo construimos de tal manera que la mayor parte de las líneas cierren en el núcleo, ¿no? En un toroidal tampoco, porque la bobina está expuesta hacia afuera. Si vos te das cuenta, esto mismo sería un toroidal, nada más que está dibujado como cuadrado, ¿no? La bobina tiene alambre sobre el exterior del toroidal. Entonces, las líneas que se cierran sobre el exterior del toroidal pueden o no hacerlo. Debería tener algo, como dije, una forma de manzana, una cosa así, todo el núcleo para que encierre completamente todas las líneas en un único material. Bueno, ese tipo de núcleos no los he visto nunca. Supongo que puede haber alguna máquina experimental con esa forma, pero no es el caso de nuestros núcleos, ni toroidal, ni los núcleos EI o los núcleos simples como este, ¿no? Este núcleo, por más que sea cuadrado, es básicamente la misma forma de un toroide, ¿no? De acuerdo, gracias. ¿Se dan cuenta? Quiero decir que hay líneas que se cierran por fuera del núcleo que hemos dispuesto. Nosotros hemos puesto el mejor conductor para este circuito magnético, que es ese hierro del núcleo. Por ahí van a ir casi todas las líneas, pero hay algunas que se cierran por fuera. Esas líneas que se cierran por fuera del núcleo magnético, ¿sí? Tienen una mayor reluctancia, en fin, unas mayores pérdidas, y esas pérdidas son las que efectivamente no llegaron a buen puerto,
no llegaron al otro lado y se desperdiciaron, ¿sí? Obviamente que los diseños están preparados para ser lo más eficiente posible, lo que no significa que tengan nunca cercano al 100%. Pueden ser muy altos, en máquinas eléctricas son muy altos, no como las máquinas térmicas que andan del 30% para arriba. Estas pueden ser del orden del 70 al 90 y pico por ciento de efectividad, dependiendo de su diseño, ¿no? Pero aún así hay pérdidas. Este circuito nos delata esas pérdidas. Entonces, fíjense que hemos dicho que nuestros circuitos equivalentes son una resistencia y una inductancia en serie, las cuales le atribuimos. La RCC, a ver, podemos verlo creo que un poco más abajo, ahí está. A la RCC le atribuimos la resistencia de la bobina primaria más la resistencia de la bobina secundaria, atiendan bien, reflejada al primario. ¿Sí? Reflejada al primario. Es decir, como si la bobina secundaria estuviera alimentada no con la tensión que le corresponde, sino con la tensión del primario. Para eso hay que reflejarla, así como hacían ustedes en aplicada, de reflejar las salidas a las entradas o viceversa, para ver cómo desde otro punto del circuito se puede medir alguna magnitud del otro extremo, trasladando su medida adecuadamente, ¿no? Es decir, reflejando. Aquí la reflexión correspondiente será hecha a través de los factores M, ¿sí? Después veremos cómo. Entonces, lo mismo para la inductancia. La inductancia XCC es una inductancia, la reactancia XCC es una reactancia de pérdidas, que son las pérdidas por fuga de la reactancia del primario, más las del secundario reflejadas al primario. ¿Sí? Más las del secundario reflejadas al primario. Veamos su diagrama fasorial. Acá el diagrama fasorial está hecho en referencia a la corriente IN1, a la corriente nominal de alimentación. Dado que tenemos una corriente, ¿por qué la corriente? Porque tenemos un circuito serie, ¿no? Dado que tenemos una corriente, podemos decir que la tensión en la resistencia está en fase con esa corriente, por ser resistiva. Así que tenemos que la BRCC no es otra que la RCC por la I1N. Ahora, ¿qué valores adquieren estos componentes? Bueno, ya los vamos a ver tan justo antes, no los hemos visto. Podemos decir que, a su vez, la tensión, como están en serie, debo sumarle la tensión inductiva, ¿no? Debo sumar la tensión inductiva, que es la BXCC, la de la reactancia XCC. Como están en serie, fíjense que los vectores están, los fasores, están uno en serie con el otro, nada más que geométricamente sumados. Así que primero tenemos la tensión de la resistencia, a 90 grados, la tensión que adelanta en la bobina a la corriente está a 90 grados positivo, ¿no? Entonces pueden ver que están uno encadenado con el otro. Al estar uno encadenado con el otro y realizarse la suma geométrica, nos da la BCC, que no es otra cosa que la tensión medida en el ensayo. Así que la tensión medida en el ensayo es la resultante geométrica de las tensiones parciales del circuito serie de la resistencia de pérdidas del cobre y la inductancia de pérdidas de las bobinas. ¿Sí? El ángulo φCC no va a ser otro que el de la relación entre tensión y corriente. Bueno, partiendo de PCC, B1CC e I1N, despejamos la φCC, igual que hicimos en el circuito de vacío. Con ese dato, fíjense que encontramos que la B1CC por el coseno de φ nos da la BRCC, y si es por el seno de φ, nos da la BXCC. Con esas tensiones de por medio, la corriente averiguada y los cosenos y senos averiguados, podemos encontrar ahora sí nuestras componentes RCC y XCC, ¿sí? De nuestro circuito equivalente. Bueno, esas son las pautas del ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito a tensión reducida. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, como siempre, les recomiendo que lean con detenimiento esta pequeña sección para tener una comprensión cabal o una mayor profundidad si no han agarrado alguno de los conceptos de los que hemos hablado ahora, ¿sí? Y además hay algunos detalles extras que están aclarados por ahí.
La relación 353, ya lo hemos mencionado, es que la resistencia que estamos atribuyéndole las pérdidas es la suma de la resistencia de los bobinados con el del secundario reflejado al primario, o viceversa si fue medido del otro lado. La XCC no es otra que la X1 más la X2 reflejada al primario, o la reflexión inversa si está medido del otro lado. En algunas mediciones técnicas se da por sentado de que R1 es igual a R2'. Lo mismo con X1 y X2'. Con lo cual se estima, fíjense que esto es una estimación, otra aproximación suficiente para algunos casos, no para todos, que la medición que hemos hecho, si la tomamos por la mitad de la magnitud, se la atribuimos al bobinado 1, ¿no? En resistencia o en reactancia. No siempre es así y no hace falta que generalicen esa ecuación. Lo que sí hace falta que tengan en cuenta es cuando el ensayo no se hace a corriente nominal. ¿Sí? El ensayo hecho a corriente nominal respeta cierta norma de las normas recomendadas de algunas instituciones eléctricas mundiales, incluyendo la AEA de Argentina. Pero no es cierto que todos los ensayos se realicen justo a la corriente nominal. Si fue hecha en otra corriente, acá utiliza unos índices, B1 de corto, I1 de corto y P de corto, y realiza los cálculos de aproximación o de equivalencia, mejor dicho, de equivalencia entre hecho a corriente nominal y hecho a corriente no nominal, ¿no? En realidad, como consideramos que el circuito es lineal, se tiene que comportar igual, es decir, que deberíamos encontrar los mismos RCC y XCC, pero distinta potencia. Entonces, lo único que hay que ajustar es la potencia. Las potencias no pueden ser las mismas. Los circuitos equivalentes sí van a ser los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, repito, de que si el ensayo que se describe en un ejercicio no fue hecho a la corriente nominal del lado en el que se hizo, ¿sí?, debe ajustarse la potencia. La potencia, pueden ver ustedes la ecuación 358, está calculada en función de la corriente nominal y la potencia medida y la corriente de corto medida en el ensayo no nominal. Así corregimos la potencia. La B1CC no habría necesidad de corregirla si uno la conoce de antemano. Mejor dicho, si uno conoce la B1 corto, no hace falta encontrar la B1CC, pero puede servirnos de referencia calcularla. En cambio, la potencia siempre nos va a hacer falta porque uno quiere saber cuando el transformador esté a carga plena, ¿cuánta pérdida tiene? Tiene dos pérdidas, la pérdida del cobre y la pérdida del hierro. ¿Cómo se las calcula? A partir de los ensayos. Y están presentes en cualquier funcionamiento del transformador porque lo suponemos lineal. No es lineal, pero suele ser suficiente suponerlo lineal. ¿De acuerdo? Bueno, esas serían las pautas en cuanto al ensayo de corto a tensión reducida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas veces se hacen las mediciones de corto, las tensiones se las refiere en porcentaje, ¿no? Aquí están expresadas en porcentaje. En algunos ejercicios puede usarse en porcentaje. Por último, esto les queda para ustedes después leerlo para algunos ejercicios, es la corriente de falta o de fallo de cortocircuito. Es similar a lo hecho, nada más que en este caso la corriente va a ser, la tensión va a ser nominal. En vez de ser la corriente de cortocircuito, como veníamos usando, es la tensión nominal. Eso es lo que ocurre en un ensayo dinámico o en las situaciones de fallas de alimentación de verdaderos transformadores, que son las que suelen quemar algunos transformadores en las líneas cuando nos quedamos sin luz en casa, en algún punto de la red eléctrica. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, vemos el ejemplo de aplicación 3.4, que es similar a los ejercicios planteados en el práctico 2, ¿sí? Tienen aquí el práctico 2. Tienen 1, 2, 3 y 4 ejercicios. En todos se plantea un transformador monofásico de cierta potencia, con ciertos bobinados primarios y secundarios, algunos de alta, algunos de baja tensión, el lado del ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito, a tensión reducida. Se dan las pautas de qué lado fue medido. Aquí fue medido en alta tensión, acá fue medido en baja tensión y en alta tensión, aquí fue medido en primario uno y en secundario el otro.
En fin, variedades de casos. Este ejercicio que aquí está solucionado les va a dar la pauta para resolver cualquiera de los otros ejercicios. Y sin duda, no dejen de consultar ejercicios extras del propio libro Fraile Mora, que los tiene resueltos. Y los últimos no están resueltos, pero tienen la guía numérica para que vean si al menos coinciden numéricamente con el resultado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a aprovechar que tenemos 7 minutos y algo para el fin de esta grabación. Y vamos a ver si logramos terminar ahí y ya nos reabriríamos el Zoom. No, todos los ejercicios son demasiados porque hay muchos de otros temas. Sí, traten de ubicar en el libro los ejercicios referidos a los ensayos de vacío y corto. ¿De acuerdo? Ensayos de vacío y corto, hay unos cuantos, sí, al fondo del libro, al fondo del capítulo, mejor dicho, para hacer más práctica. Esos tienen guía de respuesta numérica y creo que resuelto debe estar este y no sé si alguno más, por ahí más adelante, ¿sí? Entonces, en este caso, lo voy a leer un poquito con ustedes y cerramos en menos de 6 minutos. Voy a ver si llego. Decíamos, en este ejercicio 3.4, para la clase que viene, bueno, ya vemos si ya han terminado con estos ejercicios. Seguimos con más temas de transformadores, que son muchos y están pendientes, ¿sí? Decíamos, le leo un poquito el ejercicio este y les muestro de que hay un detalle en este que ha sido, fíjese, uno de los ensayos, el de vacío, ha sido realizado del lado de baja tensión. Y nos dan los datos, bueno, los datos están un poquito más arriba, ¿sí? Los datos son 250 kilovoltamperes de potencia aparente, 15.000 voltios del lado del primario, 250 del lado del secundario, 50 Hz de alimentación. La prueba de vacío fue hecha a 250 voltios. Si es prueba de vacío, debe ser de tensión nominal y fue hecha del lado de baja tensión. En cambio, el dato del ensayo de cortocircuito fue hecho del lado de alta tensión. Significa que primero hay que reflejar el de baja tensión al lado de alta tensión. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace la reflexión? Aquí está hecha. Fíjense que, una vez más, con la característica de que este libro no pone, lamentablemente, los índices y a veces tampoco la ecuación de partida, da por supuesto de que lo que estamos haciendo aquí es la tensión del secundario multiplicado por el M, que no es otra cosa que la tensión del primario. Lo pueden darse cuenta, ¿no es cierto? Ahora, la corriente no es la nominal, es la corriente que ha sido medida. Dividida por el factor M, nos va a dar la corriente de la corriente cero que hubiera sido medida si el ensayo hubiera sido hecho del lado del primario. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Si el ensayo hubiera sido de vacío hecho del lado del primario, debería habernos dado 15.000 voltios de medición para la tensión de alimentación y 1,33 amperes para la medición de corriente. Los vatios, en cambio, la potencia consumida tiene que ser la misma. No importa de qué lado lo midan, la potencia de consumo es la misma, porque es la potencia de pérdidas del hierro. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Entonces les recuerdo, en este ejercicio tenemos los datos de un ensayo hecho de un lado y otro ensayo hecho del otro lado. En el ejercicio se pide llevar todo al primario, así que el ensayo hecho del secundario ha sido reflejado al primario. Una vez que ha sido reflejado, se procede a encontrar el coseno de phi 0, aquí pueden ver la ecuación de cálculo, y los componentes del circuito de vacío, RFE y X mu. El M es el inverso. Si quiero reflejar el del secundario, por ejemplo 600 voltios. 600 voltios, en vez de multiplicar, divido. 600 voltios en 60 hubiera sido que si hubieran medido del lado del secundario, hubiera dado ¿cuánto? 10 voltios. ¿Sí? Y, ¿qué más tenemos? Corriente asignada. La corriente asignada también hay que multiplicarla por 60 y van a encontrar la del lado del secundario. Es decir, al revés de esta, ¿no? En vez de dividirla, la multiplicamos porque vamos hacia el otro lado. ¿Sí? Y el del secundario al primario, en tensión se multiplica, en corriente se divide.
ir del secundario al primario, perdón, ir del primario al secundario, se divide la tensión y se multiplica la corriente por el M. ¿Está bien? Bueno, encontrado el coseno de phi, encuentran ustedes R y X según su cálculo. Lo mismo para el caso de las corrientes nominales. Fíjense que la corriente nominal la averigua a partir de la potencia nominal dividida en la tensión nominal. Con eso averiguan la corriente nominal que no les ha sido dicha, tienen que calcularla. Y averiguan ustedes el coseno de phi cc. Con phi cc hacen el procedimiento que ya hemos visto y encuentran RCC y XCC. Fin del ejercicio. Hay otros detalles en ese ejercicio que los van a hacer leyendo lo que hoy no hemos contemplado, que son la falta o el fallo, pero con eso tienen ustedes las dos principales partes: ensayo de vacío, ensayo de corto. Tienen la referencia, léanla con detenimiento si le falta alguna aclaración. Tomen de modelo el ejemplo de aplicación 3.4 y resuelvan hasta la semana que viene el práctico 2. Bueno, de no haber más preguntas, si tienen alguna consulta más pueden hacerla, nos queda un minuto y algo. Si tienen consultas pendientes, después escríbanme al correo profecayuela@gmail.com o escriban en el Classroom, para ustedes, para mí, para todos, para quien quieran. Pueden dirigirse a cualquiera de sus compañeros, solo a mí o a todos, y hacer sus consultas. Seguimos pronto, los saludo y espero que nos veamos entonces el martes que viene. Hagan sus consultas vía estos medios. Gracias a ustedes. Nadie faltó poner su presente. Nadie faltó poner su presente. Si le falta poner el presente, escriban su legajo y su nombre completo antes de que corte. Legajo y nombre completo, por favor. Sí, ese es mi correo. Bueno, nos vemos pronto. Gracias.